algo a continuación. Quiero decirle que cuando ayer escuché las declaraciones del ministro presidente Arturo Saldívar, de las cosas que se vinieron inmediatamente a mi mente fueron, o fue, hijo de su puta madre. Pero no me malentienda. Me refiero a HDSPTPM. HDSPM. Es el proyecto de nuestro amigo Daniel Marmolejo. Y si bien muchas personas no habían entendido el concepto de inicio, creo que después de lo que hemos escuchado del ministro presidente Arturo Saldívar, nos queda clarísimo quién es Felipe Calderón, un HDSPM. Entendió el que entendió. ¿Y quién mejor para hablar de esto que hoy nos encabrona a muchos? El papel criminal, la mano criminal de Felipe Calderón después del incendio en la guardería ABC, que no ha permitido que se haga justicia en México. Pues saludo al maestro Daniel Marmolejo, creador, productor de Guerra Híbrida y quien está precisamente trabajando a 1000 por hora en este nuevo proyecto que seguramente tendrá que incluir este capítulo importante, el de la guardería ABC. Y te saludo con mucho gusto, Daniel. Gracias por tu paciencia, por tu solidaridad, por tu generosidad con la audiencia de Sin Censura. ¿Te presenté bien, maestro? Espero que así lo consideres. Muchas gracias, querido Vicente. Me presentaste con la fuerza y la furia que tenemos todos los indignados por esto que día con día se viene exhibiendo más dentro de la configuración de un psicópata llamado Felipe Calderón, que a través de esta declaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, viene a demostrar de manera muy evidente las implicaciones del presidente espurio de este país en un acontecimiento dramático, terrible, que marcó la historia de México y que también marca la historia de la corrupción. Empecemos por decir, querido Vicente, que el concepto de guardería tiene que ver con algo como un guardarropas, como guardar un objeto. A los niños se les desarrolla, no se les guarda. Pero este concepto, que no tenía claramente un compromiso con la educación, tenía un compromiso con los intereses políticos en muchos estados de la República, dedicados a guardar niños como si fueran zapatos o cubiertos. Ese es el primer motivo que debe de causar estupor, de que en esta primera infancia, desde que son bebés y niños, en esta primera infancia donde se alcanza gran parte del desarrollo neuronal, los niños estaban sujetos a ser guardados en una bodega, en un recinto inescrupuloso, que demuestra muy claramente que esa caja, que es la caja del terror, que es la guardería ABC, era parte de un negocio realizado a través de subrogaciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Niños guardados para que la realidad dramática del fuego los alcanzara y destruyera nuestros corazones. Vicente, queridos amigas y amigos de la gran audiencia de Sin Censura, y este drama obviamente ha tenido un impacto terrible entre quienes conocimos y nos acercamos a los padres, a los familiares de los niños de la guardería ABC y quienes hemos exigido justicia desde entonces. Resulta muy interesante
por demás conmovedor el relato de Arturo Saldívar respecto a la acción de Felipe Calderón, que realizó una presión con la fuerza del Estado, una fuerza de coerción del Estado sobre los ministros de la Corte. Lo primero que hay que destacar, querido Vicente, en este caso en particular, es que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación le transfirieron a Calderón, le llevaron el proyecto de dictamen de Arturo Saldívar como si fuese una cosa del Poder Ejecutivo. Es decir, la infiltración estaba a tope, lo cual determinó claramente la acción del secretario de Gobernación, Gómez Montt, para presionar personalmente por encargo de Felipe Calderón, a Arturo Saldívar, quien llevaba apenas 2 meses de haberse convertido en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2 meses. Y desarrolló un dictamen que tiene características muy particulares y complejidades que fueron confrontadas no solamente por el exsecretario de Gobernación, sino también que fueron confrontadas por ministros de la Corte a las órdenes de Felipe Calderón. Lo primero, recordar que en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador, durante el año 2006, señaló públicamente que las instituciones no servían, que esas instituciones no eran las instituciones que necesitaba este país, que no eran ni democráticas. En el caso particular de la Corte, dijo que el jefe de la Corte era Diego Fernández de Ceballos y sus socios. Entonces, el poder autónomo de la Corte no existía. Y aquí, Vicente, los ministros pusilánimes, sometidos al poder corrupto de Felipe Calderón, asusados, agobiados por la presencia del secretario de Gobernación, sabiendo que el proyecto de dictamen buscaría un alcance mayor para lograr la justicia de las víctimas, este proyecto llegó al edificio de al lado, al de la presidencia. ¿Con quién? Pues obviamente y seguramente con quien era el consejero jurídico del presidente en ese momento. Se activaron las alarmas en Palacio Nacional porque lo que Calderón quería impedir es que el apellido Gómez del Campo tuviese la fuerza de la ley, la procuración de la justicia en este caso, porque son parte de una sociedad propietaria de la covacha, de la desgracia en donde fueron llevados estos niños. La presión fue inaudita para un ministro que recién había llegado. Y obviamente lo que fue a pedir Gómez Montt, o exigir, no pedir, es que se alineara Arturo Saldívar a los deseos de Calderón, porque había sido obviamente una propuesta del Ejecutivo. Y para eso lo pusieron, como pusieron a los otros. Y lo primero es que hay que recordar que Guillermo Ortiz Mayagoitia era el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese tiempo. Hay que recordar que en la primera sala estaba José de Jesús Gudiño Pelayo, presidente de la primera sala, José Ramón Cosío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Mesa, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. En la segunda sala, Sergio Salvador Aguirre Anguiano como presidente, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos, muy católica la señora, Sergio Armando Valls Hernández. La circunstancia de los debates fueron muy profundos, querido Vicente, por el interés que tenía en su momento el ponente, en este caso Arturo Saldívar, de elevar la condición de la Suprema Corte
Al ejercer la facultad de investigación, dice, se concibe como garante supremo revestido de la mayor autoridad constitucional, política y moral, que entrará donde las autoridades e instituciones han fallado, siendo su deber garantizar a la sociedad que se actuará con objetividad e imparcialidad. Es parte del planteamiento con el cual busca la Corte trabajar la parte de la investigación de acuerdo con esta propuesta de Saldívar y darle una condición constitucional como la máxima autoridad a donde los padres habían recurrido, a donde las circunstancias habían llevado como consecuencia de esta tragedia abrumadora. 106 niños heridos, 49 niños muertos, los rostros de los niños desgajándose en cenizas, ¿sí? Calderón protegiendo el apellido Gómez del Campo, enviando al flatulente, desgraciado secretario de Gobernación, que antes había exigido, ¿dónde está la autoridad de la ley?, exigiendo la entrega de las instalaciones de CNI que las había robado literalmente Ricardo Salinas Pliego. Hoy esa misma familia señalada por corrupción, también con la Secretaría de Gobernación de los sucesores de Osorio Chong en este caso. Esa familia señalada, la de Gómez Montt, nuevamente. Esta tragedia, querido Vicente, marca un antes y un después en la historia de México, porque fueron niños desde los primeros meses, quienes perecieron y quienes viven con las secuelas del incendio de la guardería ABC, contigua a oficinas del gobierno donde se almacenaban documentos, con fallas en el sistema eléctrico, en los sistemas de enfriamiento, niños que no quisiera yo utilizar más adjetivos para referirme a este drama. Evidentemente hubo un interés de proteger a los Gómez del Campo, hubo un interés de tal suerte que se trató de separar de las responsabilidades penales a particulares, llevando solamente la consigna a autoridades. Pero no está Molinar Horcasitas, querido Vicente, para reclamarle a ese desgraciado la responsabilidad de las subrogaciones en este nivel de desprecio a la infancia. Pero ya no vive para escupirle en su cara la infelicidad por la que viven día a día, torturados estos niños por los males producto de las secuelas. Lo que ha dicho Saldívar demuestra que el jefe de la Corte era Felipe Calderón Hinojosa, Vicente. Eso es lo que acaba de decir, que hubo presiones de los ministros hacia él, que lo quisieron chamaquear, como bien señala, que se fueron a un debate sobre el carácter moral de la Corte, y en eso debatían si tenía el carácter o no moral, si debía ser o tener la facultad de investigación o no. El debate, los días de debate acalorados, no era más que dejar pasar el tiempo, agobiar en la innecesaria paja de la cual venían llenando el tiempo con la finalidad de no lograr un avance histórico en la búsqueda de la justicia. Por eso el drama no terminó allí, por eso los dramas continuaron en nuestro país. Pero está muy claro, Vicente, que lo que estamos buscando es que Felipe Calderón pague por sus culpas, porque de comprobarse que impidió que en ese particular momento viajaran niños quemados a Estados Unidos, en ese preciso momento, como lo señalan los padres y como ha comentado en la presentación de su libro el ministro presidente Arturo Saldívar, estamos hablando de una acción criminal en la búsqueda de seguir protegiendo intereses e imagen política y familiar. Se tendría que comprobar esto respecto a Calderón
de impedir que en ese momento los niños viajaran a Estados Unidos, a donde hay alta especialidad para niños quemados. Hay que comprobar esto, Vicente, respecto a Felipe Calderón. Y hay que señalar algo, la complicidad de Margarita Zavala, que queda expresada el día de hoy en los tuiteazos que soltó en la red social, ¿sí?, diciendo que además ellos han tenido relación con los niños, que los niños sí fueron, que miente, que el presidente utiliza recursos públicos. Es del interés público, señora diputada, es del interés público saber la tragedia de la guardería ABC. Es del interés público que se usen todos los recursos que en su momento no utilizó el gobierno de su marido para aclarar este tema que ha generado un dolor en el alma de las víctimas, de los padres de los niños, de las abuelas, de los tíos, de los propios compañeritos que han quedado con secuelas psicológicas, físicas, por este daño terrible. Y en consecuencia, Felipe Calderón, tú y tu cómplice mujer deberían ser llevados a un proceso judicial sin precedentes en la historia de México. Es más, querido Vicente, propongo lo siguiente, que con las investigaciones que se tienen, el Congreso de la República quede instruido próximamente para hacer el desafuero de Margarita Zavala Gómez del Campo y que enfrente a la justicia. Nadie que sea diputado puede tener esos antecedentes en su espalda. Y así como actuaron por una calle que conectaba un hospital con un predio, con un invento prácticamente de escritura, que parecía que no existía ni siquiera de escritura señalada, ni las indicaciones, y que con eso se actuó contra Andrés Manuel López Obrador para desaforarlo, que se desafuere a Margarita Zavala Gómez del Campo. Mi querido Daniel Marmolejo, para echarle aún más al tema sobre la mesa, leo a Fabricio Mejía, al escritor